Todas las últimas proclamas de carácter electoralista que está lanzando el propio gobierno. ¿No se oye? ¿No se oye nada? No. Decía que vamos a dar comienzo a este acto del 1 de mayo. Acto, como un año más, que reúne a los trabajadores nacionales sindicalistas en un momento en el que, lejos de todas las proclamas que con carácter electoralista está lanzando últimamente el gobierno, de que todo va fenomenal, vamos a crecer incluso al 3% y esto va a generar muchísimo trabajo, la realidad es otra bien distinta para la mayoría de los españoles. Seguimos sin... ¿Ahora? Ahora sí. Bueno, como todo esto... me imagino que no han venido a oírmelo decir a mí. Voy a dar lectura al comunicado que el sindicato TNS ha lanzado de cara a esta jornada. Posiblemente nunca como ahora ha estado tan amenazada la unidad nacional de España y los separatistas más cerca de cumplir sus objetivos de asesinar a nuestra patria por la dejación de quienes deberían defenderla. Posiblemente nunca como ahora las cifras de paro y del trabajo basura y, por supuesto, de las tragedias que se esconden detrás de cada número han sido tan catastróficas. Posiblemente nunca como ahora les ha resultado tan difícil sobrevivir y trabajar dignamente a los que conservan un empleo debido a las reformas legislativas, laborales y a las subidas de impuestos. Posiblemente nunca como ahora la desigualdad social y económica entre los que viven cómodamente en este sistema y los que sufren sus injusticias ha sido tan insultante. Posiblemente nunca como ahora el problema de la vivienda y sus derivadas de desahucios y miedo a no poder pagar la hipoteca ha sido tan sangrante. Posiblemente nunca como ahora la corrupción ha estado tan generalizada entre todas las instituciones del sistema, desde la monarquía hasta el último ayuntamiento, y las arcas del Estado han estado tan vacías a causa de este robo democrático que, salvo contadísimas excepciones, siempre queda sin castigo. Posiblemente nunca como ahora las pensiones de los españoles han estado tan amenazadas y tan difíciles de conseguir, mientras la casta parasitaria democrática sigue con su futuro blindado con nuestro dinero. Posiblemente nunca como ahora la sanidad y la educación han estado más inaccesibles a los españoles que llevan décadas sufragándolas, ellos, sus padres y sus abuelos, para que las disfruten intrusos de cualquier lugar del mundo o se privaticen en beneficio de los de siempre. Posiblemente nunca nuestras fronteras han sido blanco de tantos ataques e intentos de invasión, mientras quienes deberían impedirlo muestran su complicidad con los asaltos, apoyando moral y materialmente más y mejor a los invasores que a los defensores. Posiblemente nunca como ahora nuestra tradición, lengua, historia, cultura y fe han estado tan amenazadas y perseguidas incluso por las instituciones que deberían defenderlas. Posiblemente nunca como ahora España haya tenido menos soberanía frente a los mandatos del exterior, cuyas logias internacionales democráticas deciden nuestro futuro para garantizarse el suyo. Posiblemente nunca como ahora los sindicatos chaperos han engañado, traicionado y robado tanto a los trabajadores españoles a los que deberían defender. Posiblemente nunca como ahora el otrora valiente, digno y rebelde pueblo español ha estado tan sumiso, anestesiado y aborregado y ha servido de cómplice necesario a los enemigos internos y externos de nuestra patria. Posiblemente nunca como ahora ha sido tan indispensable que los patriotas afrontemos nuestras responsabilidades y encabecemos la revolución que saque a nuestra nación del agujero al que nos ha llevado este régimen corrupto, injusto y antiespañol que padecemos. Por todas estas razones, posiblemente nunca como ahora ha sido tan necesario que los nacionalsindicalistas en particular y todos los españoles en general hagamos que en un 1 de mayo se escuchen atronadoras las reivindicaciones de patria y justicia social que liberen a España de las criminales garras de la izquierda y derecha, a cada cual más esclavista. Por lo tanto, el sindicato Trabajadores Nacional Sindicalistas, con el apoyo de las organizaciones patrióticas La Falange, Alianza Nacional y Movimiento Católico Español, Acción Juvenil Española y otras organizaciones patrióticas dentro de la iniciativa de las campañas de la España en Marcha, convoca a todos los españoles a una concentración hoy, 1 de mayo en Madrid, bajo el lema 1 de mayo Nacional Sindicalista, la España Social en Marcha.
Con la lectura del comunicado vamos a dar paso a los primeros oradores, al primer orador, como podéis ver, quien organiza el acto, ya en un periodo de preelección, de pre-campaña, es la España en Marcha, LEM. Sus tres jefes nacionales van a ser los primeros en tomar la palabra hoy y vamos a empezar. No veo a José Luis Corral, pero estará por aquí. Vamos a empezar con José Luis Corral, jefe nacional del Movimiento Católico Español, será el primero en dirigirnos la palabra. Compatriotas, camaradas y amigos, desde la creación, el hombre fue constituido en rey de la creación y desde el pecado original, el hombre se ve obligado a trabajar para ganarse el pan con el sudor de su frente. Pero desde hace mucho tiempo ya ha habido hombres que han querido aprovecharse, disfrutar, tener el trabajo de otros hombres y enriquecerse con él. Y para eso se han utilizado tres sistemas, tres métodos. El primero, el invadir a otros pueblos, dominarlos, expoliarles sus riquezas y quedarse con ellas. El segundo fue la esclavitud, hacer que los hombres trabajen para sus dueños, a cambio solo del sustento, mientras les quede un hálito de vida. Y el tercer sistema de aprovecharse del trabajo de los demás es la usura, con los beneficios y artificios económicos a través del préstamo, para que al final lo que unos han trabajado, otros se lo queden. Y eso que viene siendo así desde hace miles y miles de años, sigue siendo así ahora con el nuevo orden mundial, porque efectivamente con los bombarderos y con los misiles se hacen dueños de las riquezas de otros países, del petróleo y de las materias primas, y con una sola imprenta que produce un tipo de papel al que llaman dólar, obligan a que todas las naciones comercien y paguen con esa moneda, y la nación que lo produce solo tiene que darle a la máquina de los billetes. Y además, si hay demasiada población, demasiadas bocas que alimentar y además bocas exigentes, bocas que no se conforman con cualquier cosa, ahí está el abominable crimen y genocidio del aborto para matar a millones y millones de seres antes de que nazcan, y también la eutanasia. Y está la pérdida de la soberanía económica de las naciones para producir moneda que pueda dar curso a la satisfacción de su economía y la creación de la propia riqueza. Esto no siempre ha sido así. Esto tuvo una interrupción desde lo alto del Calvario, desde el madero de la cruz, porque cuando Jesucristo ha redimido al mundo, ha redimido a la creación y ha establecido un nuevo orden de cosas, una nueva manera de vivir, una nueva cosmovisión del hombre, de la dignidad del hombre y de la mujer, de la familia, del trabajo, de la propiedad, de la representación. Y fueron unos hombres que hicieron voto de pobreza, de castidad y de obediencia, los que juntándose para vivir y orar y trabajar juntos, crearon un nuevo modo de civilización. Su lema era ora et labora, reza y trabaja. Y como aquellos hombres no tenían prole que mantener, podían mantener a algunos de ellos para que salvaran la cultura occidental de la invasión primero de los bárbaros y después de los musulmanes. Y aquellos hombres iban acrecentando su patrimonio y sus tierras, y aquello permitía que las gentes que no tenían tierras propias pudieran trabajar las tierras de la Iglesia pagando simplemente el diezmo. Y con eso aquellas familias generaban su propio patrimonio familiar
y podían dar dotes a sus numerosos hijos e hijas para que establecieran nuevas familias. Y como todavía sobraba, porque aquellos monjes vivían pobremente, se emprendían obras de arquitectura en monasterios donde se daba mucho trabajo a los que esculpían la piedra y la arrancaban de las montañas, a los que trabajaban la madera, a los herreros, a los constructores de catedrales, de iglesias y de monasterios. Y como todavía sobraba más, se empleaba en escuelas, en universidades, en hospitales, en leproserías, en orfanatos, en hacerle el bien a la gente, bienes al servicio del pueblo, bienes y fórmula que se extendieron también a los municipios, teniendo los bienes comunales para que los bienes comunales sirvieran para aquellos desheredados que no tenían otros bienes. Y en las ciudades, en las pequeñas ciudades y burgos, se iban estableciendo gremios de artesanos en las cuales el trabajador entraba como aprendiz, pero llegaba maestro cuando era capaz de hacer la obra maestra y constituía su propio taller. Y de aquel tiempo todavía subsisten algunas cofradías de pescadores y algunas hermandades de regantes y de labradores. Y todo aquello volvió a ser deshecho por los que vienen conspirando desde hace siglos contra la humanidad, para dominar a la humanidad. Aquello fue deshecho porque los que fueron expulsados de España justamente por los reyes católicos, por su usura, por hacer esclavos a todos de sus propios manejos a través del préstamo y del interés, expulsados físicamente de España, volvieron de la mano de la Revolución Francesa y de Napoleón para atacar a esas órdenes religiosas. Y lo que no consiguieron de momento con las lanzas ni con los cañones, lo consiguieron más tarde con el liberalismo. De eso hablaremos mañana otro poco también, ante el monumento a los héroes del 2 de mayo, en el Paseo del Prado a las 6 de la tarde, donde os invito a acudir porque tenemos que estar con el patriotismo en la calle cada día. Un patriotismo de bandera, un patriotismo de militancia. Las calles tienen que ser nuestras cada día. Por eso hemos puesto a la España en marcha, para caminar victoriosos hacia la justicia social, hacia el bien y hacia la verdad. Pues ese liberalismo en 1834, mediante otro judío apellidado Méndez, que cambió su apellido en Mendizábal para no ser tan fácilmente reconocible, ese judío y ese masón provocaron la desamortización, por la cual, en nombre de la libertad y de la democracia, prohibieron todas las órdenes religiosas, todas, y expropiaron todas las propiedades de las órdenes religiosas. No solamente fue un desastre religioso, sino un desastre económico y social, porque los nuevos amos, que eran los amiguetes de la situación, los que sirvieron de base al entramado social del liberalismo, porque eran los beneficiarios de este gran latrocinio, este robo a los pobres de parte de los ricos, esos pobres ya no podían pagar el diezmo, sino que ahora el diezmo era lo que se quedaban y el resto se lo quedaban los nuevos amos. Y por eso aquella gente de los pueblos tuvo que emigrar a las ciudades, donde se instalaron en las fábricas que montaban aquellos mismos terratenientes con las plusvalías generadas por aquellos terrenos antaño de la iglesia y por tanto del pueblo. Y como aquellas generaciones que tenían que trabajar en régimen de esclavitud hasta 16 horas diarias, en condiciones penosas e insalubres, como aquellas gentes no tuvieron formación religiosa porque los monjes ya no estaban, aquellas gentes fueron víctimas también de las propagandas anarquistas, socialistas y comunistas. Es lo mismo que vemos repetidamente como ahora, como en solo una generación cambian a la juventud, cambian a la gente y cambian la mentalidad.
pues aquel desastre que nos supuso la pérdida del imperio y la decadencia de España y la aparición de los nacionalismos que quieren romper la túnica inconsútil de nuestro suelo patrio para repartirlo según sus viles intereses, aquella España derivó en fracaso y derivó en una segunda república donde el enfrentamiento fue inevitable y donde la España auténtica y verdadera volvió a coger las armas y volvió a luchar en defensa de sus tradiciones, de su autenticidad y de su ser, y derrotó de consumo a la masonería, al comunismo, al socialismo, al anarquismo y a los separatismos. Y a partir de ahí, lograda la victoria, volvió la hoz al trigal y el martillo al taller, y se recompuso la economía familiar, y hubo prosperidad, y se embalsaron las aguas para regar y hacer fértiles las tierras antaño secas, y se crearon en tierras inhóspitas, en tierras que no se pensaba que se podían labrar, como las de Almería, unos ejidos que se repartieron entre los agricultores y que producían lo suficiente para dar de comer a Europa entera, y lo siguen haciendo. Y otra vez los trabajadores y los campesinos fueron dueños de su destino y estaban en las instituciones y estaban en los consejos de administración de las sociedades anónimas, porque ese es el ideal en definitiva, que el trabajador tenga la propiedad de los medios de producción o participe de ellos, no que sea de unos pocos capitalistas o de un solo capitalista, que es el Estado, sino que la propiedad esté próxima a los que la trabajan, que el taxi sea del taxista, no de una compañía o del Estado, que la tierra de sus agricultores y la tienda de los comerciantes, no de gigantescas hipersuperficies. Eso es lo que hará que no haya explotación del trabajador, porque es su propia empresa, lo que hará que no haya huelgas, lo que evitará que una empresa se venda solo por el valor de sus terrenos, para deslocalizarla y llevársela a la India o a China, donde otros podrán fabricar por mucho menos dinero. Siendo las empresas de los trabajadores, no se podrá hacer eso, porque ningún tonto tira piedras contra su propio tejado, y los trabajadores, dueños de esas empresas, no lo permitirían. Y hay muchas fórmulas para hacer posible eso, desde la cooperativa al accionariado obrero. Pero ha llegado el tiempo en que todo eso lo han vuelto a derruir, lo han vuelto a echar abajo. Y nosotros, que necesitamos que haya esa justicia y esa participación en las empresas, que necesitamos que la economía vuelva a producir, tenemos que levantar la vista, porque no podemos caminar mirando solo al barro que nos enfanga los pies. Hay que mirar al horizonte y hay que tener el espíritu elevado, sabiendo lo que aquel Creador nos ha dicho: sin mí no podéis hacer nada. Si el Señor, dice el salmista, no construye la ciudad, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Por eso, en este 1 de mayo, recobrando nuestras raíces cristianas y patrióticas, nuestro afán de justicia social, yo quiero recordar también un gran elemento del bienestar moral y material de nuestra sociedad. Quiero recordar a la mujer, a nuestras abuelas, a nuestras madres, a nuestras mujeres, que hicieron posible que viviéramos bien, que de la miseria y de la escasez sacaran una sopa de ajos, que nuestra ropa la remendaran para que fuéramos dignos por la calle, que nos lavaran y fregaran hasta quedar extenuadas, porque sí, la mujer es la que ha hecho el trabajo más excelso, más benemérito, más bueno de todos. Honra y gloria a la mujer, honesta, familiar y trabajadora. Y termino elevando otra vez los ojos al cielo y diciendo sin vergüenza: ¡viva San José Artesano! ¡Viva Jesús Divino Obrero! ¡Y arriba España!
A continuación toma la palabra Pedro Pablo Peña, jefe nacional de Alianza Nacional. Yo voy a remontar la lucha de los trabajadores a algo más cercano de lo que ha hecho José Luis. La fecha del 1 de mayo cumple este año su 129 aniversario. El 1 de mayo hay que explicar el motivo de su razón. Se enmarca en las luchas del movimiento obrero en contra del capitalismo salvaje, en contra de la industrialización que en la Europa occidental y en Norteamérica había puesto en marcha la codicia. Es cierto que la creación de riqueza, pero un reparto absolutamente injusto. Las jornadas laborales que tenían los trabajadores después de roto el sistema feudal, las jornadas laborales que tenían los trabajadores llegaban hasta las 18 horas. La jornada normal nunca bajaba de las 12 horas, 12, 14, 18 horas. Eran situaciones de extenuación física, de explotación, de salarios miserables, de trabajo no solo del hombre sino de la mujer y de los niños. La mujer por la mitad del salario del varón y los niños por la cuarta parte. Ante esta situación de absoluta explotación, el movimiento obrero se pone en marcha. Es cierto que el movimiento obrero en aquellas épocas estuvo dirigido por socialistas y anarquistas, pero esto no es para reprochárselo, sino para alabarlo, porque fueron ellos los que entendieron en el Tajo, los que entendieron en los talleres, que esa situación era miserable. Vista esta explotación absoluta, visto estos salarios de miseria, visto la forma en que tenían que hacinarse en pequeñas villas, con casas construidas por ellos mismos, en situaciones de miseria, la Federación de Trabajadores Americanos propugna la vuelta a la implantación de la jornada de 8 horas, bajo un eslogan que es 8 horas para el trabajo, 8 horas para el descanso, 8 horas para tu propia casa, para tu propia familia. Esto no es entendido, y en 1829 empieza una batalla que culmina en 1886. Ya en el cuarto congreso de la Federación Americana se establece, realizado en 1884, se establece que o se llega a la jornada de 8 horas o que el 1 de mayo de 1886, porque tenían 2 años por delante para habilitar esa jornada, los trabajadores se pondrían todos en huelga. Efectivamente, las clases pudientes, los capitalistas americanos, que consideraban que un trabajo de 8 horas era como regalar el salario a los trabajadores, que esa falta de explotación era como regalarles el dinero, apoyado por una prensa absolutamente reaccionaria, inicia una campaña frente al Congreso americano e impide que se vote esa ley. Ley que, por cierto, estaba aprobada por unos años antes, pero que no se ponía en vigor porque se le ponían cláusulas que efectivamente la jornada eran 8 horas, pero que por motivos laborales se podía ampliar hasta 18, y la ampliaban todas las empresas. Pues bien, el 1 de mayo de 1886, 200.000 trabajadores de las empresas textiles y de las empresas de fabricación de maquinaria agrícola en Estados Unidos, en la ciudad de Chicago, se ponen en huelga. La huelga es reprimida con absoluta brutalidad por la policía del Estado, hasta el punto que, concentrados delante de una empresa que utilizaba esquiroles para reventar la huelga, el enfrentamiento se salda con 6 muertos de los trabajadores y decenas de heridos. Posteriormente se detiene, se tortura y se apalea a muchos trabajadores porque se les acusaba de que estaban reventando, de que eran una especie de quinta columna dentro de la economía americana. Llegadas así las circunstancias, se convocan 4 días seguidos, el 2, el 3 y el 4, 1, 2, 3 y 4. Y el 4 de mayo, en la plaza de Haymarket, el enfrentamiento entre los trabajadores y la policía se salda con un policía muerto. A eso responden las autoridades americanas con el procesamiento de más de 10 líderes sindicales, con condenas a cadena perpetua de 3 de ellos y con condena a muerte de 5 de ellos. Todos esos trabajadores, salvo uno que era norteamericano, eran emigrantes alemanes que habían acudido a Estados Unidos porque el capitalismo, que no entiende de nacionalidades, que solo entiende de cifras, necesitaba gente para explotar. Lo mismo que está pasando hoy aquí en España. Bien, ese movimiento obrero nada tiene que ver con el movimiento obrero actual. Ese movimiento obrero era un movimiento digno, de luchadores, de combatientes, anarquistas o no, pero de hombres dignos que buscaban la dignidad del trabajo,
que buscaban la dignidad de los salarios y que buscaban la dignidad de las familias. Fueron ejecutados 4 de ellos. El más joven de los condenados a muerte se ahorcó él solo en su propia celda. Pues bien, se instituye el 1 de obrero y al final se consigue la victoria sobre las 8 horas. 8 horas que produce un mayor rendimiento de los trabajadores y que consigue acabar con el paro porque da lugar a que sean incorporados a los sucesivos turnos de trabajo mucho más trabajadores. Porque la codicia ciega a las personas. La codicia hace que se busque que solo por ganar dinero de aquí y ahora se pierda en perspectiva unas ganancias más legítimas y mejor repartidas. Decimos que ese movimiento obrero no tiene nada que ver con el actual. Pues claro que no. Hoy desfilan por las calles de Madrid sindicatos como comisiones obreras y UGT que solo llevan en sus filas a sus paniaguados, que solo llevan en sus filas a los burócratas que les sirven, que solo llevan en sus filas a la gente que está a sueldo del sindicato, porque los trabajadores ya no creen en ellos. Es posible que tampoco vengan a nuestras filas desalentados por la falta de medios que tenemos, pero desde luego ya no creen ni en comisiones de UGT, porque como muy bien definió el presentador del programa, son sindicatos chaperos. El capitalismo entendió muy bien cuál era el sistema. Después el movimiento obrero fue creciendo y llegó al sindicalismo revolucionario. Y George Sorel, en el que se basa el pensamiento que nacionalsindicalistas, fascistas y nacionalsocialistas propugnamos, dijo que la masa trabajadora, que el movimiento obrero era la nueva vanguardia del nuevo orden en el mundo. Que ese movimiento obrero, ahora salvaje, que se desbordaba, en un momento determinado sería el que reestructuraría el nuevo orden de la civilización europea. Y así hubiera sido, y así fue. Y así fue en Italia, así fue en Alemania, y así fue en España y en otros países europeos. Pero la guerra que se levantó contra esos estados, contra el Estado corporativo, contra el Estado sindical, contra el Estado nacional socialista, desembocó en la victoria absoluta del capitalismo. Una victoria que solo dejó un lugar en el mundo donde no había triunfado, la España de Franco. Pero muerto Franco, se han dedicado a desmontar sistemáticamente ese estado de justicia, de trabajo, de orden, de distribución de la riqueza, hasta conseguir llegar ahora a lo que hemos llegado ahora. Los mismos que ahora dirigen el Partido Popular tienen la misma ideología que aquellos que mandaban a los policías a asesinar a los obreros. Es la misma ideología y lo hemos visto a lo largo de todos estos años en que la política, desde 2012, que el Partido Popular sube al poder, su política ha sido la de desmontar los derechos de los trabajadores, la de bajar los salarios, la de acabar con las condiciones de trabajo, con el despido, con las indemnizaciones, la de privatizar los medios que nos había costado 40 años en construir medios públicos, empresas públicas y patrimonio público que se entregan después de saneadas a amiguetes para su beneficio. Eso ha sido el sistema, ese es el sistema del Partido Popular y lo vemos en su máxima expresión cuando hace unos días Esperanza Aguirre, aunque ahora quiera borrar lo que dijo que los mendigos sobraban en la calle, los mismos mendigos que ellos han creado. Nosotros... El capitalismo ha entendido bien la lección. Acabados los regímenes patrióticos, el nacionalsindicalismo, los fascismos, que son los regímenes de defensa del obrero y de la nación, del sujeto, de la nación, del ciudadano como miembro de un Estado y del trabajador como productor y como beneficiario de lo que ha producido, quieren volver a lo que tenían, que es la absoluta explotación. Hoy vemos salarios, ya no somos mileuristas. Hace 8 o 10 años decíamos que éramos mileuristas. Ahora somos 600 euristas, porque bendito el que consigue los 600 euros. El otro día, en un pequeño debate interno en Alianza Nacional, decía uno de nuestros camaradas, claro que sí, tenemos 600 euros y no explotamos, porque tenemos el colchón familiar, porque acudimos a nuestras familias para pagar las facturas a las que no llegamos, porque con esos 600 euros atendemos las necesidades más urgentes y cuando nos llega una factura extra acudimos a nuestros padres o nuestros suegros para que sean ellos los que subvengan esas necesidades. Por eso no estalla la situación. Pero dentro de unos años, es más, creo que en el 2016 España ya no es perceptor de subvenciones, sino dador de subvenciones, es decir, pagará netamente dentro de la Unión Europea. Entonces veremos cómo salvamos la situación. El capitalismo ha conseguido desarmar absolutamente la defensa de los trabajadores, las condiciones laborales, el despido. Ha conseguido el despido libre, porque es tan fácil despedir a un trabajador que ya no se despide libremente sin dar ninguna razón. Se alega una razón porque hay que alegarla, a sabiendas de que es falsa, se le paga la indemnización y a correr. Ahora
En las últimas cifras que da el Ministerio de Trabajo tan ufano, hay una disparidad entre la bajada del paro y la creación de empleo. Dicen, ha bajado el paro, pero no se ha creado empleo. Claro, es sencillo, porque ahora se dan como contratos laborales contratos de 1 hora, contratos que se repiten durante 24 horas. En un mismo día se pueden hacer 24 contratos, pero son 24 contratos a personas distintas. Eso no es creación de empleo. Ha bajado, dice, baja el desempleo. No, porque se considera que ya no es desempleado el que tiene un contrato de 1 hora. Que me expliquen a mí cómo se vive con un contrato de 1 hora. Pues bien, esa rapacidad, esa codicia, esa avaricia, que lo vemos en el saqueo de las arcas públicas. Rato es solo uno de los exponentes, los seres son el otro. Pero es más, en esta situación económica que parece que iba a conmover todos los cimientos de la nación, del sistema político, solo hay una institución que no ha sufrido ningún cambio: los sindicatos. Los sindicatos siguen siendo los mismos. Podemos trató de crear un sindicato y le abortaron el intento, porque los sindicatos no quieren competencia y son apoyados en ese monopolio del mundo obrero por el capitalismo. Han sustituido el látigo de los capataces en la época de la esclavitud, han sustituido las jornadas brutales y la policía reprimiendo en la época de las 18 horas de trabajo por esos sindicatos de mierda que lo que hacen es traicionar a los trabajadores y llegar a pactos indignos. Frente a esos sindicatos, nosotros propugnamos el nacionalsindicalismo, el fascismo o el nacionalsocialismo. Sindicatos como el TNS que no se avergüenzan de defender los principios del nacionalsindicalismo. Porque nosotros, y no puedo dejar de reconocer que estamos en plena precampaña electoral, no estamos aquí para pedir el voto, sino para pedir vuestra movilización, para pedir vuestra integración, para pedir que los trabajadores españoles se movilicen y que con la misma rebeldía que el 1 de mayo de 1886 defendieron sus derechos, defiendan los suyos. En aquella época había esquiroles, ahora hay otros esquiroles, los trabajadores inmigrantes que vienen aquí y que con condiciones miserables de trabajo han roto el mercado laboral español. Solo hay 2 salidas a este sistema, en realidad una. Dijeron que había 2 salidas para acabar con el sistema, que era la izquierda radical y el nacionalsindicalismo o el nacionalismo social. Muy bien, solo queda el nacionalsindicalismo, el nacionalsocialismo o el nacionalismo social, porque la izquierda ha demostrado que al final busca el sillón, que al final quiere ser parte de la casta. El otro día, hace unos días, a Varoufakis, que parece un galán de cine, que va a lucirse, en vez de negociar lo que es la quita de la deuda griega, lo aporrearon los anarquistas en un restaurante de lujo en Atenas y lo tuvo que defender su amante, porque están hartos de mentiras, porque hizo una campaña prometiendo que iba a salir de la Unión Europea, que iba a acabar con la deuda, que se iba a negar a pagar esa deuda abusiva y lo que va a hacer es bajarse los pantalones y pagarla. Al final la izquierda siempre traiciona, ¿no? En Grecia es amanecer dorado la única respuesta, la única alternativa a la opresión de la Unión Europea y del capitalismo brutal, porque no es la izquierda de Tsipras, y en España no es Podemos. Hemos visto cómo han arrinconado a Monedero porque exigía que se cumplieran los pactos, la línea de ruptura, confrontación y enfrentamiento con el sistema, porque ya están buscando sitio. Según acabaron las elecciones andaluzas, la primera entrevista que hizo Errejón negó el apoyo de Podemos para el nombramiento, o sea, para la constitución de un gobierno del PSOE en Andalucía. Ya han llegado a un acuerdo. Primero dijeron que tenían que dimitir los 2 presidentes corruptos. Les ha bastado con uno y ya están en el acuerdo. Y al final solo buscarán integrarse en la casta y será peor el remedio que la enfermedad. ¿Alguien imagina un gobierno de estos mamarrachos junto con el PSOE? ¿Alguien imagina entregándose al saqueo de las arcas ya de manera descarada y a unas medidas absolutamente demagógicas? Solo hay una salida a este sistema. Nosotros, la España en marcha, las organizaciones que la componen, el nacionalsindicalismo, el nacionalismo social y radical, porque nosotros no pactaremos, porque nosotros estamos dispuestos a salvaguardar a España y los derechos de los trabajadores frente al sistema, frente a la Unión Europea y frente a Washington. ¡Arriba España!
Bueno, va a cerrar la primera terna de oradores el jefe nacional de la Falange, Manuel Andrino. Buenos días, camaradas y amigos. Los falangistas estamos hoy aquí porque aceptamos el reto del siglo XXI con el convencimiento de que podemos aportar soluciones eficaces y duraderas a las enormes carencias económicas y sociales de este sistema liberal capitalista que permite y que fomenta la situación de pobreza y de ruina total de cientos de millones de españoles en España y en el resto del mundo. Afirmamos rotundamente que somos capaces de instaurar una economía social cuyas coordenadas nos conduzcan a sustituir el voraz ánimo de lucro como motor de la producción por la ordenación vertical del patrimonio productivo, declarando a la plusvalía como el principal activo social capitalizador frente a la economía de la especulación y a la economía de la corrupción. Los falangistas pretendemos establecer como principio fundamental e inamovible la estabilidad económica de la nación en la defensa del valor adquisitivo del salario de los trabajadores, como bien irrenunciable de la justicia social que siempre ha propugnado la Falange. Hay que acabar de cualquier forma y a cualquier precio con los sueldos de miseria que tienen mayoritariamente los trabajadores españoles, lo que les hace vivir en millones de casos en el umbral de la pobreza o sin poder satisfacer de una forma racional la mayoría de las necesidades que además de una u otra forma les impone esta sociedad consumista y capitalista. A pesar de la revolución industrial, científica y telemática en que nos encontramos inmersos, hay que considerar al trabajo como la principal aportación del ser humano y su patrimonio natural por excelencia, prevaleciendo la capacidad física e intelectual del hombre frente al capitalismo salvaje que le relega a un segundo o a un tercer lugar. Es inconcebible e inexplicable que durante los últimos 35 años, coincidiendo precisamente con esta basura de democracia, amparada en esa basura de Constitución del año 78, el trabajo se haya convertido en el sueño de millones de españoles que no son capaces de encontrarlo y de que cuando lo hacen tienen la mala suerte de aguantar situaciones de verdadera esclavitud y sueldos de verdadera miseria. Se ha aceptado se ha aceptado como normal lo inadmisible. O sea, el hecho de que la tasa de paro en España haya llegado en muchos momentos a superar el 25% de la población activa y de que cuando estamos en épocas de bonanza, según ellos, siempre tengamos como mínimo entre 2 y 3 millones de desempleados. Han conseguido convertir esta sociedad en una masa aborregada y subvencionada, que prefiere en muchos casos no trabajar y vivir a costa de la peonada de turno como forma de garantizar un voto cautivo en esa charlotada que se celebra cada 4 años y que se llaman elecciones democráticas. Debemos garantizar en todo momento y frente a cualquier macropoder político o económico establecido más allá de nuestras fronteras que todas, absolutamente todas las fuerzas económicas deben someterse al derecho ineludible al trabajo. Un derecho que se debe convertir en el mejor y mayor título de dignidad social de la persona, incluso para ejercer la máxima representación pública y política a través de un sindicalismo fuerte y nacional, que sustituya la usurpación que de ese derecho hacen de todos los españoles los partidos políticos, convertidos en verdaderas cuevas de ladrones, vendidos a bastardos intereses económicos para robar y especular a manos llenas. Camaradas, el sindicalismo que propugnamos, como se ha dicho aquí ya, no tiene absolutamente nada que ver con el que están ejerciendo estos sindicatos del sistema, más preocupados en llenarse los bolsillos
con la subvención ilegal y con el engaño masivo a sus afiliados que en defender los verdaderos intereses de los trabajadores y por ende de España. Por eso los falangistas defendemos una nación en lo económico convertida en un gigantesco sindicato de trabajadores que rechaza de plano la lucha de clases como expresión de las relaciones sociales y laborales en el ámbito de la producción y en el ámbito del trabajo. No aceptamos el dogma marxista que propugna de forma irrenunciable el enfrentamiento hasta la total eliminación del contrario, porque los falangistas, mal que les pese, creemos en que es algo totalmente nocivo para la convivencia y para el logro de la verdadera justicia social que defendemos para todos los españoles sin ningún tipo de exclusión. Frente a la información manipulada y malintencionada que siempre dan de nosotros los medios de intoxicación del sistema, hacemos un llamamiento a todos los estamentos de la sociedad española para evitar situaciones diferenciadoras y de enfrentamientos inútiles. Y debemos lograr que todos ellos estén al servicio de la mejor utilización de toda la fuente de riqueza de nuestra patria, poniendo todos, absolutamente todos los instrumentos de producción al servicio de todos los españoles y muy especialmente al servicio de los más desfavorecidos y de aquellos que malviven en la pobreza y en la exclusión ante la complacencia o dejación de los poderes públicos o económicos. Camaradas, queremos que la economía social que propugnamos tenga su más firme y sólido aliado en la familia, tan atacada, ultrajada y vilipendiada por esta sociedad intolerante y verdaderamente enfermiza. Abogamos por el fortalecimiento del patrimonio familiar, por el verdadero patrimonio, con la liberación total de cargas fiscales a las transmisiones intervivos o mortis causa, en el ámbito de la familia en primer grado, con una educación y con una sanidad verdadera y totalmente gratuitas, y una vivienda asequible de verdad que no suponga la hipoteca para millones de familias españolas. Camaradas, a los falangistas nos cabe el orgullo de poder decir bien alto y con orgullo que un ministro falangista en el régimen anterior realizó la transformación total de la sanidad española, creando la más importante red hospitalaria para admiración de propios y de extraños, sustituyendo los hasta entonces llamados hospitales de caridad por magníficas residencias donde los obreros y los trabajadores fuimos atendidos como hasta entonces no podíamos ni soñar. Una sanidad que alcanzó un alto grado de perfección hasta que llegó aquel periodo nefasto de la historia de España llamado transición política, donde como el resto de la sociedad sufrió un auténtico colapso y una auténtica descomposición que nos ha llevado a la situación actual de privatización, de listas de espera y de hacinamiento vergonzoso en las urgencias de nuestros hospitales. Camaradas, desde entonces hasta ahora, el trabajador solo ha ido perdiendo derechos y se ha sentido más desprotegido frente al desempleo, frente a los despidos caprichosos por motivos económicos, frente a las reconversiones, frente a las jubilaciones anticipadas por intereses políticos o de empresa y con desplazamientos forzosos, muchas veces bastardos, rompiendo con ello la unidad familiar. Camaradas, hay que recordar que hasta donde pudimos o hasta donde nos dejaron, los falangistas lo hicimos entonces y lucharemos de nuevo sin descanso, porque ya lo conseguimos, para que en un mañana no muy lejano se produzca una situación lo más cercana al pleno empleo, con una verdadera estabilidad en los puestos de trabajo, garantizada por esa justicia social que hoy en día han arrebatado a los trabajadores. Volverán las mutualidades y los montepíos, con todo el dinero y las propiedades que sustrajeron los gobiernos de la transición para montar este asqueroso chiringuito en que han convertido a España y su puñetera democracia. Estos mismos gobiernos llamados democráticos que han tirado el dinero de los trabajadores
en sueldos millonarios e inútiles de ministros, de diputados, de senadores, de alcaldes y de miles de concejales, que han instaurado un sistema mafioso de amiguismo al amparo de la corrupción de los partidos políticos y de los sindicatos chaperos, consiguiendo que la mayor parte de los jubilados y de las viudas y viudos españoles vivan en una situación indigna y prácticamente de la caridad después de haber cotizado gran parte de su vida. Por eso quizás estos liberales, da igual de izquierdas o de derechas, quieren acabar con lo que queda de aquellos derechos adquiridos por aquellos trabajadores al amparo de políticas falangistas, teniendo en cuenta que son un obstáculo y muy grande para este capitalismo salvaje que tiene a la persona como un simple número en una base de datos. Camaradas, necesitamos una verdadera revolución social, donde consideramos de vital y fundamental importancia la existencia de un verdadero sindicalismo, como medio de llegar a la revolución nacional sindicalista que cambie de una vez para todas estas caducas y trasnochadas estructuras políticas y económicas del liberal capitalismo y de su bastarda democracia y monarquía. Camaradas, ¡arriba España! ¡Arriba España! ¡Arriba España! Bueno, antes de dar paso al último de los oradores, quiero agradecer a la prensa que hoy está desplazada hasta aquí y advertirles que después de que finalice este acto, pues podrán departir con cualquiera de nuestros oradores y estarán encantados de atenderles. Ahora ya sí paso al último de nuestros oradores. Él es jefe de comunicación y prensa del Sindicato de Trabajadores Nacional Sindicalistas, es portavoz de la España en Marcha y es candidato por la coalición nacional a la Comunidad de Madrid. Jesús Muñoz. Buenos días, compatriotas. Es para un nacional sindicalista como yo un auténtico honor dirigirme por tercer año consecutivo en un 1 de mayo a un auditorio tan distinto al que, desgraciadamente, se suele ver en España en otros actos supuestamente de celebración de Día del Trabajo, ya que desde hace décadas los sindicatos autodenominados mayoritarios y de clase, a los que desde el sindicato TNS, como sabéis, llamamos sindicatos chaperos, han intentado adueñarse de esta celebración que han prostituido y mancillado como todo lo que ponen sus corruptas manos. 3 años consecutivos, decía, de hacer las veces de orador en una verdadera celebración de lo que debe ser un 1 de mayo, es decir, una celebración patriótica y de búsqueda y de exigencia de justicia social. Ambas virtudes, patriotismo y justicia social, que siempre deben ir juntas y que son las que han dado grandeza y prosperidad a las naciones que las han cuidado, que las han mantenido y que las han impuesto. En España también, en una época de la que está prohibido hablar si no es para insultarla y calumniarla, y de la que nosotros hablamos sin complejos, ni medias tintas, y esa época que fue el franquismo en su etapa en que ministros y colaboradores nacional sindicalistas levantaron prácticamente de la nada un inmenso edificio social y nacional que conjugaba esas dos ideas de patriotismo y justicia social, que aunque llevan 40 años intentando cargárselo, aún no han podido destrozarlo del todo. ¡Bravo! Vamos, que el hecho de que Jesús Muñoz hable un 1 de mayo se empieza a convertir en un clásico de esta fecha. El primer año lo hice como jefe de información y prensa del sindicato TNS, el segundo con este cargo de mi sindicato y el de candidato por la España en Marcha a las elecciones europeas. Y este año, como miembro del TNS, como portavoz de la España en Marcha, como acaba de decir Juanma Pozuelo, y como candidato de la coalición nacional a las elecciones autonómicas de Madrid, lo cual es un inmenso honor para mí. Por cierto, la prensa otra vez, al enterarse que nos presentamos a estas elecciones, nos ha puesto como los malos de la película y como aquellos que llevan en sus listas a procesados por Blanquerna.
Pues yo estoy orgullosísimo de encabezar la lista de esos patriotas que entraron en ese antro de separatismo y de corrupción que era Blanquerna. Algunos podéis pensar que cómo no va a haber paro en España si este tío de aquí tiene 3 trabajos. Este es como esos políticos del sistema a los que tantos critica, políticos con múltiples cargos y muy bien remunerados. Pero evidentemente hay diferencias. Ellos tienen muchos cargos de los que cobrar sin trabajar, salvo el trabajo de destrozar a España, que se lo hacen perfectamente. Y otros tenemos responsabilidades, como los 3 oradores que me han antecedido en el uso de la palabra, y estas responsabilidades son en las que trabajamos sin cobrar. De hecho, antes de mi intervención acabamos de escuchar a 3 infatigables políticos con mayúsculas, de los de verdad, de los que dan ejemplo con su trabajo diario, con su abnegación y su sacrificio. Políticos que han hecho posible ese fantástico proyecto unitario que es la España en Marcha, que también es un proyecto de futuro. Así que gracias José Luis, gracias Pedro Pablo y gracias Manuel. Porque políticos no son de estos de ahora, de los que veis en el telediario todos los días, que viven, y muy bien por cierto, de la política, sino los que hacen posible, como decía Ramiro Ledesma Ramos, que la política sea, en su mejor acepción, el haz de hechos que unos hombres eminentes proyectan sobre su pueblo. La política es otra cosa muy distinta que lo que nos ha traído esta democracia que padecemos, de igual manera que el sindicalismo es otra cosa que lo que representan, entre otros, comisiones obreras y UGT. Me había propuesto casi no hablar de esta casta pseudosindical que hoy llenará todos los informativos y que el sistema identifica continuamente con el sindicalismo. Pero viniendo hacia aquí, en el metro, me he cruzado con algunos de sus liberados que irían a algunas de sus manifestaciones que pagamos todos con nuestros impuestos, y es que les pagan hasta los propios parados a los que ellos estafan y de los que sacan partidos y suculentos beneficios con sus cursos y sus sedes fraudulentos. Les he visto como a la muñeca de la canción con su camisita y su canesú, aunque no precisamente vestidos de azul, sino de rojo, de arco iris o con banderas tricolores. Y he pensado qué diferencia entre este ganado y las personas también trabajadoras, o mejor dicho, esas sí que son trabajadoras, que me voy a encontrar en Chamberí dentro de un rato. Personas las que veo ahora mismo que no se ven representados en absoluto por esos falsos sindicalistas que comparten mesa, mantel, palco en los estadios de fútbol, tarjetas black y bancos en Suiza o en Andorra con la castuza política y con la élite de la llamada gran patronal, una llamada cúpula empresarial que, como decía Pedro Pablo y José Luis antes, va camino de hacer buenos a los patronos explotadores que hicieron necesario hace ya muchos años que surgieran los sindicatos para hacer frente a tanta explotación injusta e insoportable. Así que, saltándome un poquito el guión, no me ha quedado más remedio que acordarme de esos sindicatos chaperos que gozan de patente de corso para llevar décadas engañando, traicionando y robando a los trabajadores españoles a los que deberían defender. Sindicatos chaperos que además se caracterizan por defender públicamente a los corruptos, a los terroristas, a la inmigración, al separatismo, a los abortistas, a los jueces predicadores y a los colectivos maricabolleros. ¡Bravo! ¡Bravo! Y digo que me salto un poquito el guión porque hoy quería hablaros, ya que se ha hablado de un punto de vista histórico y de propuestas nacional sindicalistas y de patriotas sociales, ya que se ha hablado de ese aspecto, yo quería hablaros principalmente de un tema que va indefectiblemente relacionado con el patriotismo y la justicia social, como es el proyecto de la España en Marcha y su presencia de candidaturas en las próximas elecciones autonómicas y municipales, con este nombre de la España en Marcha y en otros lugares con el nombre de la Coalición Nacional. Como ya sabréis, se ha producido un acuerdo muy esperado por todo el patriotismo español entre las organizaciones que conforman la España en Marcha, es decir, los partidos políticos La Falange, Alianza Nacional, Movimiento Católico Español y otras organizaciones sociales, juveniles, sindicales y estudiantiles, y el partido político Democracia Nacional, para concurrir juntos en coalición en algunos lugares de España, como por ejemplo aquí en Madrid, en el Ayuntamiento y en la Comunidad, también en las ciudades de Barcelona y Santander y en la Comunidad Autonómica Valenciana, con el nombre de la Coalición Nacional.
y en otros lugares apoyarse recíprocamente los ayuntamientos y comunidades donde se presente bien como la España en Marcha o bien como Democracia Nacional. Todas las localidades donde habrá candidaturas patrióticas a las que por fin poder votar las podéis encontrar en la página web de www.lahispanenmarcha.com, donde aparte de toda la información referente a las elecciones, también encontraréis todo lo relacionado con la España en Marcha, su manifiesto, sus ideas fuerza de unidad de España, justicia social, prioridad nacional, defensa de la vida, identidad nacional y soberanía, que hacen de la España en Marcha ese movimiento unitario movilizador de la futura revolución nacional que se deberá llevar a cabo para recuperar España y que todos los patriotas reclamaban. Y aunque todos sabéis el cariño que le tengo personalmente a las urnas y lo que normalmente sale de ellas, ya decía Onésimo Redondo aquello de no nos importa contar o no con una mayoría borreguil junto a unas urnas. Permitidme que os anime a participar en ellas cuando, como ahora, lo requiere la situación y con la vista puesta en esa revolución nacional que os acabo de mencionar. Porque, como decía José Antonio Primo de Rivera, nosotros no vamos a ir a disputar a los habituales los restos desabridos de un banquete sucio. Nuestro sitio está fuera, aunque tal vez transitemos de paso por el otro. Y ahora creemos que hay que transmitir de paso por ese otro sitio, el de las urnas, sin olvidar jamás, como decía José Antonio, en ese mismo discurso fundacional de la Falange, que nuestro sitio está al aire libre, bajo la noche clara, arma al brazo y en lo alto las estrellas. Y es que en estas elecciones, digan lo que nos digan los voceros del sistema, se va a votar en dos vertientes. Por un lado la vertiente local y autonómica, y por otro lado esa otra vertiente que es el voto de premio o de castigo, según el votante, a los partidos e instituciones que han llevado a nuestra querida España a la caótica en tantos aspectos situación actual. En cuanto a la vertiente local y autonómica, evidentemente este no es el sitio ni el momento de entrar a pormenorizar lo que desde la España en Marcha y la Coalición Nacional proponemos para cada ayuntamiento o cada región española. Pero sí quería mencionar esa otra vertiente de estas próximas elecciones, que sin ser elecciones generales, sí que se van a utilizar, como os decía antes, para premiar o castigar a los partidos tipo PP, PSOE, Izquierda Unida o separatistas e instituciones en las que se encuentran, que han llevado a nuestra querida España a la caótica en tantos aspectos situación actual. No quiero haceros perder el tiempo, así que solo os pido que recapacitéis lo que han hecho con nuestra patria tanto traidor y tanto corrupto en los siguientes temas. Solo los voy a enumerar. Que han hecho con la unidad de España y el separatismo, con el paro y la precariedad laboral, que han hecho con el terrorismo, la delincuencia o las reformas laborales, que han hecho con la desigualdad social y económica, con el aborto, con el problema de la vivienda, que han hecho con la corrupción, con las pensiones o con los recortes en terrenos sociales, que han hecho con la sanidad, con la educación, con el deterioro de la juventud, que han hecho con la inmigración e invasión, que han hecho con las drogas, que han hecho con los ataques a nuestra tradición, a nuestra lengua, a nuestra cultura, a nuestra historia y nuestra fe, que han hecho con nuestra pérdida de la soberanía nacional, que han hecho con la golfería de los sindicatos chaperos, y el que casi es peor de todos, que han hecho con ese proyecto de ingeniería social para transformar al que en otras épocas era valiente, digno y rebelde pueblo español en una masa sin agallas, sin alma, sin sentido común y sin proyección de futuro capaz de consentir todo esto que acabo de decir que han hecho. Ahora, una vez enumeradas estas materias en las que han destrozado España, la respuesta a la pregunta de si se debe premiar o castigar a los responsables creo que está clara. Evidentemente merecen un castigo mayor, mucho mayor, que el que otorgan las urnas. Y desde la España en Marcha y la Coalición Nacional seguiremos luchando para que ese castigo se lleve a cabo. Pero ya que le dan tanta importancia a sus urnas, vamos a castigarles. Vamos a derribar a estos sujetos que han bajado a Dios de los altares para elevar a ellos a San Voto y Santa Urna, y lo podemos hacer de momento con los votos. No se les puede castigar volviéndoles a votar, evidentemente, pero tampoco votando a esos partidos que florecen a derecha, a izquierda o entre medias de los culpables de ese desastre nacional y que no son otra cosa que marcas blancas de los partidos ya establecidos, marcas blancas que el sistema lanza para controlar también el descontento, el cabreo y la indignación con el régimen, para que todo quede en casa. Esos partidos que son
esquejes o recolectores del voto para que no se escape ni un solo voto del saco del sistema, que son marcas blancas y caras B de los partidos de siempre, que hasta aparentan también ser antisistema, para así evitar que crezca un verdadero antisistema patriótico que de verdad terminara con este régimen corrupto, injusto y antiespañol. Como habréis podido deducir, estoy hablando de los Podemos, Ciudadanos, Vox, UPyD, al que le quedan 2 telediarios y al que han exprimido durante un tiempo para esta función, y demás satélites que son más de lo mismo, aunque se vistan ellos a sí mismos de opciones nuevas y distintas y aparentemente críticas. No se les puede castigar tampoco con la abstención, con el voto nulo o con el voto en blanco, por las razones que he comentado muchas veces y que brevemente os resumo. Con la abstención creciente, los partidos mayoritarios con menos votos a sus candidaturas consiguen los mismos escaños que obtenían antes con más votos. Es más, incluso pueden conseguir mayor número de escaños si los que se abstienen son precisamente los que no iban a votarles a ellos. Así que no os creáis ese miedo que dice el sistema tener a la abstención, les beneficia. Otra cosa es que se abstuviera un 90% de la población, pero aparte de que ya se inventarían algo para justificarlo, esa quimera es imposible porque simplemente entre cargos públicos, sus familiares, sus amiguetes, sus enchufados y sus potenciales familiares, amiguetes y enchufados, ya son varios millones de votos los que tienen asegurados, eso sin contar los tontos que le votan, aunque les roben, les engañen o los traicionen, que por desgracia son los tantos millones en España. El voto en blanco y el voto nulo tampoco soluciona nada para el reparto de escaños. No se van a quedar ni en estas elecciones ni en ninguna otra escaños en blanco ni escaños nulos. Con lo que ocurre lo mismo que con la abstención. Es decir, que los partidos mayoritarios con menos votos consiguen los mismos escaños o incluso más que antes. Y aunque se inventaran algo para que se quedaran escaños vacíos, luego mantendrían la mayoría absoluta o relativa en las cámaras de igual manera, ya que habría escaños que no decidirían nada en las votaciones porque no los ocuparía nadie. Por lo tanto, para los que hablan de castigar y de voto útil, solo hay un voto útil, aparte de coherente con vuestra ideología, si se quiere castigar a tanto corrupto y a tanto traidor que padecemos en España. Ese es el voto a la España en Marcha y a la coalición nacional. Y para terminar os voy a dar otra razón más para votar la España en Marcha y la coalición nacional el próximo 24 de mayo, y esta razón es la unidad de los patriotas. Son muchos los españoles, entre ellos seguro que todos vosotros, los que pedían y hasta exigían la unidad de los patriotas. Pues bien, aquí tenéis todos ellos, aquí tenéis esa ansiada unidad. Que no es total, pues no se lo reprochéis a los que lo hemos intentado y a los que en buena parte lo hemos conseguido. Reprochárselo a los otros. Si votáis las candidaturas que conforman la España en Marcha y la coalición nacional, también estáis diciendo con vuestro voto a otras organizaciones patriotas que queréis la unidad. Y por eso apoyáis estas candidaturas unitarias. Y así conseguiríamos hacer aún más fuerte la España en Marcha y en estas elecciones la coalición nacional, que siempre tienen las puertas abiertas a todos aquellos que piensan y sienten como nosotros. El voto a las candidaturas que conforman la España en Marcha y la coalición nacional, por tanto, es el voto a la unidad de los patriotas, a la que se ha conseguido hasta hoy y a la que esperemos que se amplíe a partir del próximo 24 de mayo. Por lo tanto, solo hay una alternativa, una solución ante las elecciones municipales y autonómicas del próximo día 24. El votar a las candidaturas que conforman la España en Marcha o la coalición nacional, que la componen personas como vosotros, que no son políticos profesionales ni pretenden serlo, que viven de su trabajo o están en paro como vosotros, que aman a su patria y a la justicia social como vosotros, que están orgullosos de ser españoles aunque no les guste esta España, orgullosos de su identidad, de su tradición, de su cultura y de su fe, como lo estáis vosotros. Por lo que desde aquí os invito a que colaboréis activamente con el boca a boca, por internet, en redes sociales, con el participar allí donde se os abra un micrófono o donde os escuche alguien, para que el mensaje de protesta y de propuesta que hoy hemos escuchado aquí de la España en Marcha y de la coalición nacional llegue a todos los rincones de España y que todos consigamos que la España en Marcha y la coalición nacional les haga daño en donde más les duela, a la vez que podemos ilusionar a los españoles que todavía no nos conocen porque el sistema pone toda su maquinaria en funcionamiento, bien para silenciarnos
o bien para calumniarnos cuando ya no puede evitar que los españoles empiecen a conocernos. Pero siendo todo esto que os acabo de comentar relacionado con las elecciones importante, os voy a pedir algo que considero de una importancia aún mayor, mucho mayor. Yo lo voy a pedir hoy, Día del Trabajo, porque hay que trabajar. Y hoy, que es víspera del 2 de mayo, y eso que os voy a pedir es vuestro apoyo. Vuestro trabajo continuo y sin tregua, en la medida de las posibilidades de cada uno, para conseguir que ese movimiento imparable que es ahora mismo la España en Marcha y todas aquellas organizaciones que se nos quieran sumar, sea el embrión de esa revolución que os mencionaba antes y sin la cual nuestra patria se nos va, porque, camaradas, España se nos va. Estamos en unos momentos cruciales de la historia de España. Estamos escribiendo unas líneas en los libros de historia de nuestra nación, de la que de nosotros, solo de nosotros, depende que las generaciones venideras las bendigan o las maldigan. En unas elecciones son importantes los votantes y os pedimos que seáis votantes nuestros cuando se os presente la ocasión, pero nuestra patria, más que votantes, requiere militantes y hasta combatientes. Y aquí estoy viendo a muchos que serán hoy, víspera del 2 de mayo, esas personas de las que se dirá que dejaron claro sobre todo su seña de identidad, la de que fueron españoles, que se sintieron españoles, que vivieron y lucharon como españoles y que cuando les llegó el momento murieron como españoles. Compatriotas, por España, por su sagrada unidad y la revolución nacional que traiga patria, pan y justicia para todos los españoles, gritad conmigo: ¡viva la revolución nacional sindicalista! ¡Viva! ¡Arriba España! ¡Arriba! ¡Arriba España! ¡Arriba! ¡Arriba España! ¡Arriba! Muchas gracias, camaradas. Bueno, con el discurso emocionante y emocionado de Jesús, vamos a cerrar este acto. Lo único que queda es escuchar con el respeto que se merece el himno nacional. Y ahora vamos a entonar nuestro sagrado Claro del Sol. No todos los que estáis aquí sois falangistas, pero creo que nos representa a todos. Y en un 1 de mayo nacional sindicalista es obligado a hacerlo. Cara al sol con la camisa nueva que tú bordaste en rojo ayer. Me hallará la muerte si me lleva y no te vuelvo a ver. Formaré junto a mis compañeros que hacen guardia sobre los luceros impasible el alemán y están presentes en nuestro afán. Si te dicen que caí, me fui al puesto que tengo allí. Volverán banderas victoriosas al paso alegre de la paz y traerán prendidas 5 rosas las flechas de Villa. Volverá a reír la primavera que por cielo, tierra y mar se espera. Arriba escuadras a vencer, que en España empieza a amanecer. ¡España! ¡Hurra! ¡España! ¡Dale! ¡España! ¡Libre!